Hola, ¿qué tal amigos? Hoy quiero que hablemos de un cineasta consagrado entre los mejores del cine actual. Desde su debut como director a finales de los años 60, el gran maestro del cine Martin Scorsese se ha ganado a pulso ser uno de los contados directores que siempre justifican el precio de la entrada al cine. A pesar de que esta semana se encuentra cumpliendo 78 años, el tiempo y la energía no parecen pasar por un genio que ha conseguido contagiarnos de su entusiasmo y pasión por hacer cine, una forma de arte y hasta de vivir que él mismo lucha por mantener vivo, lejos de los a menudo vacíos debates que han inundado los medios de comunicación durante los últimos meses. El director de uno de los nuestros es el creador y principal de The Film Foundation y World Cinema Foundation, dos organizaciones sin ánimo de lucro que tienen como objetivo preservar y exhibir cine clásico de todo el mundo. La otra forma en la que Scorsese reivindica día a día el séptimo arte es con su extraordinaria labor detrás de las cámaras en sus 25 películas de ficción, sin contar con sus numerosas incursiones en el formato documental. Aunque este realizador ha pasado a la historia de la cultura pop por sus icónicas miradas al mundo del crimen organizado, su obra es mucho más versátil, profunda y rica de lo que nos han intentado hacer creer durante años. Martin Scorsese, descendiente de inmigrantes sicilianos, nació el 17 de noviembre de 1942 en Queens, Nueva York, pero creció en el barrio de Little Italy de la misma ciudad. Asmático desde su infancia, aspecto que le apartó de las prácticas deportivas. El joven Scorsese deseó en principio convertirse en cura, llegando a ingresar en el seminario de la Cathedral College. A finales de los años 50, abandonó su primera idea de dedicarse al sacerdocio e influenciado por John Ford, Orson Welles, Luchino Visconti, Federico Fellini y sobre todo Michael Powell, Scorsese comenzó a rodar sus primeros cortos. Poco después, en el año de 1963, se incorporó a la Universidad de Nueva York para estudiar cinematografía, su gran pasión junto a la música rock. En este periodo rodó varios cortometrajes como What's a Night Girl Like You Doing in a Place Like This, It's Not Just You, Murray y The Big Shave. Su primer largometraje fue Quien golpea mi puerta de 1967, drama urbano de corte autobiográfico protagonizada por Zina Besson y Harvey Keitel. La película está montada por Thelma Schoonmaker, su habitual colaboradora y pieza clave en el triunfo artístico de sus futuros y mejores proyectos. Tras escribir el guión de la película Obsesiones de 1969, una coproducción germano-holandesa, trabajar como montador y asistente de director en el documental Woodstock de 1970 y también dirigir otro documental, Street Scenes, del mismo año, Martin Scorsese colaboró con Roger Corman en la producción para grabar El tren de Berta de 1972, un thriller criminal ambientado en los años 30 protagonizado por Barbara Hershey y David Carradine, y con cuyo éxito comenzaría su larga carrera que lo ha mantenido liderando la industria del cine por más de 45 años. Este cineasta ganador de un solo Oscar a la mejor dirección, pese a sus 8 nominaciones, la calidad y repercusión de sus trabajos como realizador para la gran pantalla hace realmente muy difícil abordar un listado en el cual simplemente destacar solo sus títulos claves. Pero como aquí somos más valientes que Jake LaMotta, tenemos La ambición de Howard Hughes y La codicia de Jordan Belfort, y un poco de La vergüenza de Rupert Pupkin, les hemos preparado un pequeño listado de 6 películas, 3 de culto y 3 obras maestras escondidas, para que se hagan una idea de la carrera de este director que ha sido tan espectacular como sus propias películas. Comencemos. Toro Salvaje. El actor Robert De Niro se obsesionó con las memorias del boxeador Jake LaMotta y durante años intentó convencer a Scorsese para que las rodaran. Al director nunca le había gustado el boxeo, pero finalmente entendió el paralelismo entre entrar a un cuadrilátero y filmar una película. De ahí la diferencia visual entre los combates, roza el expresionismo alemán y el resto de la película. Es el famoso largometraje que encumbró el método De Niro para meterse físicamente en un personaje al subir de peso en más de 50 libras para recrear a LaMotta decrépito. Tras la furia urbana de Taxi Driver, Scorsese quiso probar el Hollywood más amable irónicamente, New York, New York solo le reportó dolores de cabeza. Fue entonces cuando, creyendo que la industria, la cocaína o ambas acabarían con su carrera en cualquier momento, volvió a contar con Paul Schrader para que firmara su testamento a base de golpes y ganchos sin concesiones. Cierre
El rey de la comedia. Otro de los cambios radicales en la carrera de Scorsese se ve en esta comedia negra, basada más en planos fijos que toda su carrera precedente, y en la que De Niro encarna a Rupert Pupkin, un lunático con aspiraciones de ser cómico y obsesionado con otro famoso personaje, al que da vida Jerry Lewis. Una durísima indagación emocional que convierte las risas en algo muy incómodo. Ha hecho falta que pasen los años para que podamos asimilar la amargura de esta falsa comedia sobre la fama, la admiración y la negación al fracaso. Hasta el famoso crítico Roger Ebert, que intentó defenderla como pudo, apuntó que la película era tremendamente árida y dolorosa. Parece que está lista para explotar en cualquier momento, pero de algún modo nunca lo hace, reseñó el crítico. Precisamente estos valores son los que han convertido a este título en un incómodo e inesperadamente triste imprescindible del director. Uno de esos fracasos de taquilla, condenados desde el primer día a ser una obra de culto, divertida y aterradora. El rey de la comedia es una obra ingeniosa y profética. El lobo de Wall Street. Este es el último largometraje de la colaboración Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio por el momento. También es el mejor, sin querer desmerecer títulos tan espectaculares como Pandillas de New York, El Aviador, Infiltrados o La Isla Siniestra. El Lobo de Wall Street es una adaptación de las memorias de Jordan Belfort, un antiguo broker que llevó una vida de excesos magníficamente recogida por el guión de Terence Winter, con quien Scorsese ya había coincidido años atrás en la televisiva Boardwalk Empire. Un dato que seguramente haga que muchos reconsideren ver por primera vez esta película es el hecho de que dura 3 horas, pero una de sus mayores virtudes es su ritmo frenético, lo cual ayuda a que te atrape de tal forma que acabas mucho más entretenido que con otras películas que duran 1 hora menos o incluso la mitad de tiempo. A ello ayuda mucho el magnífico montaje de Thelma Schoonmaker, colaboradora habitual de Scorsese. No podemos dejar de lado la memorable interpretación de DiCaprio, que debió ganar aquí su primer Oscar. El actor se entrega por completo, abrazando su lado más cómico y excesivo hasta límites difícilmente imaginables antes de esta película. Y curiosamente ese año, quien le arrebató la preciada estatuilla dorada fue nada más ni nada menos que Matthew McConaughey, que también se deja ver aquí en pequeño pero brillante papel. En el reparto también encontramos otras interpretaciones de primerísimo nivel, como las de Jonah Hill o una Margot Robbie que logra un ascenso significativo en su carrera. Kundun. Uno de los films menos conocidos de Scorsese y sin embargo uno de los más personales, apasionados y arriesgados es Kundun. Filmada en Marruecos con un presupuesto y un calendario bastante amplios, Scorsese convertía en imágenes el libreto que durante casi una década había sido reescrito por Melissa Madison, la autora del guión de E.T. el extraterrestre. Tomaron la decisión de buscar actores no profesionales y de construir el reparto con actores netamente tibetanos, lo que contribuye a expresar un alto grado de autenticidad y de realismo muy importante para el film, que se aleja mucho de cualquier narración épica o política acerca de los convulsos hechos históricos del Tíbet en el siglo XX, y que se centra antes que nada en la compleja personalidad y primeras décadas de vida del actual Dalai Lama. El director le toma a él como centro absoluto de su relato y de su punto de vista, en uno de los ejercicios de identificación moral y espiritual más admirables de los últimos años, con una formidable fotografía de Roger Deakins que asemeja a los grandes clásicos de Kurosawa, Tarkovsky o David Lean, una sombría edición de la eterna colaboradora Thelma Schoonmaker y con música del galardonado compositor Philip Glass. Resulta una delicia para los verdaderos amantes del cine. Taxi Driver. A mediados de los 70, la rabia de Paul Schrader y el desbordante talento de Robert De Niro junto a la genialidad tras la cámara de Martin Scorsese se unieron para crear una película única, un título fundamental en el cine de aquella década y probablemente el trabajo más estudiado del realizador. Ambientada en el aún oscuro y turbulento Nueva York, del que se separó momentáneamente en Alicia no vive aquí, nos sumerge en la mente de Travis Bickle, un ex-marine con insomnio que trabaja como taxista y que ha encontrado la mejor excusa posible para empeorar su inestable situación mental, la sociedad de la época. Scorsese cambió las reglas del juego con este thriller, ganador de la Palma de Oro, un descenso psicológico al infierno y la mugre de la ciudad de Nueva York en los años 70, tal vez el papel más icónico de su protagonista y una alucinógena narración que nos hace dudar sobre lo que es real y lo que no, simplemente una de las películas más importantes de la historia del cine. Silencio.
Si bien es cierto que la obra de Martin Scorsese se ha caracterizado por el retrato de personajes criminales y que dos de sus películas más importantes muestran otro tipo de violencia menos institucionalizada, es indudable que la religión, por la propia experiencia de Scorsese como seminarista, juega un papel muy importante en su manera de concebir el mundo. Silencio vendría a cerrar una hipotética trilogía sobre la fe que inició en 1988 con su visión de Jesucristo y el cristianismo en La Última Tentación de Cristo, y se prolongó en 1997 con su interpretación del budismo y la formación del Dalai Lama con Kundun. Silencio filma y opone dos mundos, el de los jesuitas que pretenden colonizar religiosamente el Japón feudal del siglo XVI y el de los japoneses que se niegan a ello, aunque lo hagan utilizando la tortura como instrumento. No hay mártires, aunque pueda parecerlo en la película. Scorsese regresa al hiperrealismo oscuro y ofrece una inteligente dialéctica entre dos formas de entender la religión, la fe y la vida. El film adapta una novela del escritor Shusaku Endo, un japonés católico que enfrentó la misma incomprensión que los jesuitas perseguidos en el Imperio del Sol Naciente. Basada en un caso real, se puede decir que Silencio cuenta la historia de la búsqueda que emprenden los padres Sebastián Rodríguez, interpretado por Andrew Garfield, y Francisco Garupé, interpretado por Adam Driver, cuando se enteran de que su mentor, el sacerdote Cristóbal Ferreira, interpretado por Liam Neeson, ha cometido apostasia, es decir, ha abjurado de su fe cristiana con el objetivo de evitar las torturas de los shogunes en Japón, en ese momento desatados en una abierta cruzada contra las misiones católicas. Ni Rodríguez ni Garupé creen en estas noticias, que desestiman como falsas, y su viaje a Japón es al mismo tiempo una forma de reafirmar su fe. Sí, en el peor de los casos, Ferreira ha dejado de ser cristiano, su misión es devolverlo desde las tinieblas a la fe. Esto ha sido un resumen bastante breve de la gran trayectoria del maestro del cine Martin Scorsese, que sin duda alguna su legado perdurará en el tiempo. Recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como @lspopcornsb. Déjennos saber cuál es su película favorita de este cineasta.